A continuación veremos el impacto del cambio climático en las enfermedades respiratorias. Los cambios de temperatura provocados por el cambio climático han resultado en un aumento de lluvias e inundaciones, lo que incrementa la humedad en el ambiente. Esta mayor humedad crea condiciones favorables para la supervivencia de virus y bacterias que causan las enfermedades respiratorias. Entre las más comunes tenemos el sincital respiratorio y el Streptococcus pyogenes. También se ve un aumento de alergias y complicaciones a personas que sufren de asma, debido a concentraciones mayores de ozono a nivel del suelo, partículas y cambios en la distribución del polen. A continuación, les hablaré sobre los ciclos biológicos y los factores ambientales que afectan las enfermedades respiratorias. Cuando nos referimos a los factores biológicos de las enfermedades respiratorias, nos referimos a cómo los virus, los patógenos o las bacterias pasan por diferentes fases que están influenciadas por el ambiente. Por ejemplo, el virus de la gripe en estaciones como el invierno tienen un pico muy alto, ya que el ambiente frío y húmedo hace que se transmita con mayor facilidad. Además, también el huésped tiene una influencia grande, ya que si la persona que ha sido contagiada por este virus tiene un sistema inmune débil, eso va a depender mucho para que el virus afecte de una manera muy fuerte o bien sea de una manera suave en caso el huésped esté con un sistema inmune muy fortalecido. El cambio climático influye en nuestra salud respiratoria. El frío debilita nuestras defensas y permite que el virus se propague más fácilmente. En cuanto a los ambientes secos, las partículas virales se quedan más tiempo en el aire, lo que facilita la propagación del contagio. La contaminación influye al empeorar nuestras condiciones como el asma. Y en cuanto a los cambios climáticos, alteran cuando ocurren nuestras enfermedades respiratorias con olas de calor o bien sea con bajas temperaturas que van a afectar a nuestra salud. Bien, ahora pasemos a la parte de la cadena epidemiológica en la relación del clima en el Perú. En el clima del Perú, con sus marcadas variaciones regionales, influye significativamente en la transmisión de enfermedades respiratorias, como las temperaturas bajas, provocando vasoconstricción de las vías aéreas superiores, facilitando la infección. Humedad baja, favorece a la descamación de las mucosas nasales, aumentando la susceptibilidad. Ahora la contaminación del aire. Aumenta la irritación de las vías respiratorias y facilita la infección. Fenómenos climáticos extremos, como el niño y la niña, se pueden modificar los patrones de transmisión de enfermedades respiratorias. Ahora sí, pasamos a la cadena epidemiológica. Toda cadena empieza por un agente, ¿no? Como agente tenemos virus, bacterias y hongos. En la parte de los virus está la influenza, virus respiratorio, el VRS, adenovirus o rinovirus. En bacterias, los estreptococos, Pneumoniae, los Haemophilus influenzae. En la parte de los hongos tenemos el aspergilosis y el histoplasmosis. Bien, cuando ya sabemos que tenemos el agente necesita de un reservorio o de un huésped. Como principal tenemos los humanos, nosotros, o también los animales. En humanos es el principal reservorio de la mayoría de los virus respiratorios. En animales, en algunos casos, como la gripe aviar. Vía de salida de este agente. Sus vías de salida son secreciones respiratorias como moco, saliva y pequeñas gotas respiratorias. Vías de transmisión, vía aérea y contacto directo. En vía aérea a través de las gotas respiratorias al hablar, toser o estornudar. Contacto directo al tocar superficies contaminadas y luego a la mano, nariz u ojos. Vías de entrada. Las vías de entrada vendrían a ser las vías respiratorias superiores como nariz, boca y faringe. Después de hablar de toda esta parte de la cadena, tenemos un grupo susceptible a contraer estas enfermedades,
como los grupos de factores de riesgo que vendrían a ser los niños mayores, adultos mayores. Otros también con enfermedades crónicas, asma, EPOC, diabetes y enfermedades cardíacas. Condiciones socioeconómicas vendrían a ser una de estas partes de las personas susceptibles a contraer estas enfermedades. Eh, También con personas con poca limpieza personal o falta al acceso de servicios básicos. Bien, ahora veremos vulnerabilidad de la población y afectación en la salud pública. El cambio climático está modificando los patrones climáticos y ambientales que afectan directamente la calidad del aire, las condiciones de vida y la capacidad de los sistemas de salud para responder a las necesidades emergentes. Pese a ello, existen una serie de factores que influyen en la variabilidad y las implicaciones para la salud pública. Entre los principales se encuentran las zonas urbanas densamente pobladas. Las ciudades, especialmente las más grandes y densamente pobladas, son focos de contaminación del aire debido a la alta concentración de vehículos, industrias y actividades humanas. El ozono troposférico y otros contaminantes, como lo es el dióxido de nitrógeno, se asocian con un aumento en los problemas respiratorios como el asma y las infecciones respiratorias agudas. La exposición prolongada a estos contaminantes no solo aumenta la prevalencia de enfermedades respiratorias, sino que también exacerba condiciones preexistentes sobrecargando los sistemas de salud. Las comunidades rurales y de bajos recursos. Estas comunidades suelen tener menos acceso a una atención médica de calidad, lo que limita la capacidad para manejar y tratar a tiempo las enfermedades respiratorias. En muchas zonas rurales y de bajos ingresos, las viviendas no tienen una adecuada ventilación, lo que incrementa la exposición a contaminantes del aire interior, como lo es el humo de combustibles sólidos, en este caso leña, carbón, utilizados comúnmente para cocinar. Además, el cambio climático agrava estas condiciones al aumentar la frecuencia de fenómenos climáticos extremos como las olas de calor e inundaciones, que pueden deteriorar aún más las infraestructuras de salud y dificultar el acceso a la atención médica. En el caso de los grupos vulnerables, tenemos a los niños, ancianos y personas con enfermedades crónicas. Los niños son especialmente vulnerables debido a que su sistema respiratorio está en desarrollo, lo que los hace más propensos a infecciones respiratorias agudas y enfermedades crónicas como el asma. La exposición prolongada a la contaminación del aire, especialmente en las grandes ciudades, agrava estas afecciones. En el caso de los adultos mayores, estas personas tienen menos capacidad de adaptación frente a los cambios ambientales extremos como las olas de calor. Además, aquellos con enfermedades respiratorias preexistentes, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica EPOC, sufren complicaciones graves cuando se exponen a la contaminación atmosférica y a cambios climáticos drásticos. Las personas con enfermedades crónicas, quienes ya padecen enfermedades respiratorias como asma o EPOC, son extremadamente vulnerables a los efectos de la contaminación del aire y a las fluctuaciones climáticas. Las temperaturas extremas y la mala calidad de aire son factores que pueden desencadenar exacerbaciones y hospitalizaciones. En el caso de la sobrecarga de los sistemas de salud pública, el cambio climático no solo aumenta la incidencia de enfermedades respiratorias, sino que también agrava la carga sobre los sistemas de salud, especialmente en el contexto de crisis climática. Los hospitales y centros de atención de salud pública pueden verse abrumados durante estos eventos climáticos extremos, como las olas de calor o lluvias fuertes y excesivas, lo que dificulta la atención adecuada a los pacientes. En el caso de las inequidades en la salud pública, las inequidades sociales y económicas amplifican los efectos del cambio climático en la salud respiratoria. Las personas que ya están en desventaja económica tienen menos capacidad para adaptarse a las condiciones cambiantes, como por ejemplo comprar equipos de aire acondicionado en el caso de olas de calor
o acceder a medicamentos y tratamientos preventivos. Esta desigualdad refuerza el ciclo de la vulnerabilidad, ya que los más afectados son quienes menos recursos tienen para protegerse de estos efectos adversos. En esta ocasión voy a abordar el tema de la variabilidad climática como causa de las enfermedades respiratorias. Entre las enfermedades respiratorias que causa esta variabilidad climática más comunes encontramos el asma, el EPOC y las infecciones respiratorias agudas más conocidas como IRA. Condiciones climáticas como lluvias intensas pueden causar enfermedades respiratorias por las condiciones de humedad y las enfermedades que causan es la bronquitis y el asma, y por las condiciones de calor extremo causa deshidratación y golpes de calor. Pueden exacerbar afecciones respiratorias crónicas en personas vulnerables, como aquellas con EPOC o asma. Las olas de calor extremo pueden aumentar la prevalencia de enfermedades respiratorias, ya que el aire caliente y seco irrita las vías respiratorias. Por otro lado, el cambio de clima, como las heladas y las bajas temperaturas, pueden exacerbar las iras, la insuficiencia respiratoria aguda. El Ministerio de Salud ha reportado un aumento de enfermedades respiratorias durante eventos climáticos como las heladas y las bajas temperaturas extremas, afectando principalmente a niños menores de 5 años y ancianos adultos mayores de 60 años, personas con condiciones preexistentes como asma. En regiones como Puno y otras áreas altoandinas, las heladas y bajas temperaturas están asociadas con un aumento de hasta un 25% de los casos de ira y neumonía. Los datos epidemiológicos relevantes sobre las iras incluyen su alta prevalencia entre los niños menores de 5 años y personas mayores de 60 y aquellos con condiciones que aumentan el riesgo de complicaciones graves. Las iras son una causa significativa de comorbilidades en el Perú, especialmente en zonas de pobreza, malnutrición, hacinamientos y baja inmunización. Las infecciones se transmiten principalmente por gotitas respiratorias o contacto con superficies contaminadas. Factores ambientales como la contaminación y el uso de leña agravan la situación. Hasta la semana epidemiológica 24 del 2023, la CDC de Perú reportó 13.819 casos de neumonía y 44.595 casos de SOVA, síndrome obstructivo crónico, en menores de 5 años, con un incremento desde abril relacionado con la temperatura de frío, temporada de frío. El 30.7% de los casos de neumonía fueron hospitalizados, con 104 muertes. Mayormente en la zona de Loreto se presentó un 15.4%, en la zona de Junín un 10.6% y en la zona de La Libertad un 8.7%. Por último, voy a hablar sobre las enfermedades respiratorias causadas por incendios forestales. Los incendios forestales generan humo que provoca problemas respiratorios como el asma, dolores de cabeza y daño en las vías respiratorias, aumentando la vulnerabilidad de las personas a enfermedades como el COVID. En el 2020, el CERFOR alertó 840 incendios forestales en el Perú, afectando principalmente a Puno y Cusco. El humo de estos incendios incrementa la prevalencia de enfermedades respiratorias, especialmente en zonas afectadas, debido a la exposición prolongada a contaminantes que inflaman y debilitan el sistema respiratorio. El humo de incendios forestales contiene gases y partículas dañinas como el ozono y monóxido de carbono, que pueden causar inflamación crónica en el cuerpo, afectando a los pulmones, y con la exposición prolongada puede comprometer también otros órganos como el hígado y el cerebro. Personas con condiciones preexistentes como el asma o el EPOC son especialmente vulnerables. Además, la contaminación del humo puede empeorar problemas cardíacos y respiratorios e incluso aumentar la susceptibilidad a enfermedades como el COVID. El material PM2.5 es particularmente dañino debido a su capacidad de penetrar profundamente en los pulmones y exacerbar las enfermedades respiratorias.